Muy buenas tardes a todos, pues bienvenidos a esta clase. Estamos hoy a 2 de junio, ya en la semana 10, es nuestra penúltima semana. Estamos ya a punto de terminar el curso. El día de hoy vamos a continuar con ejercicios sobre gráficas, como lo hicimos la ocasión anterior. Y en este caso, pues vamos a usar otra vez las herramientas de primera y segunda derivada que corresponden a monotonía y concavidad para identificar cómo cambia la gráfica de la función a través de su dominio. Bien, pues vamos a usar hoy vamos a usar este libro de cálculo de una variable de James Stewart y los ejercicios aquí propuestos son de este autor. Entonces, para estos ejercicios vamos a realizar lo siguiente, igual que en la ocasión anterior. Vamos a hallar los intervalos de monotonía, es decir, en donde f crece o decrece. Con estos valores o con estos intervalos podemos determinar también valores máximos o mínimos locales de f. Vamos también a hallar intervalos de concavidad a partir de la segunda derivada y con ello identificar si es que hay puntos de inflexión en la gráfica de la función. Y finalmente, con toda esta información, realizaremos la gráfica de esta función. Además, pues no está, eh, digamos, fuera de lugar mencionar que también debemos de ir identificando pues todo lo que ya sabíamos antes. ¿Cuál es el dominio, por ejemplo, de la función? En las funciones anteriores pues teníamos polinomios y ahí los intervalos los consideramos en todo el conjunto de los reales. Pero si no es el caso, entonces los intervalos que ustedes van a ir generando pues van a estar también restringidos por ese mismo conjunto dominio. Entonces siempre hay que tomarlo en cuenta. Vamos a continuar con un ejercicio que es también un polinomio, pero aquí tengo un pequeño detalle. Este no es el ejercicio que yo quería. Permítanme corregir. Este exponente es 9. ¿Okay? Entonces la función es f de x igual a 2 menos x menos x a la 9. Esa es la función f de x. Pues vamos a comenzar con el análisis. Esta es una función polinomial, tiene como dominio todo el conjunto de los números reales, así es que pues, los intervalos serán también así considerados. Vamos a comenzar con la primera derivada. Calculemos la primera derivada de x con el objetivo de identificar cuáles son esos números críticos. Recordemos que los números críticos, pues en general son aquellos que nos dan la derivada igual a 0 o también aquellos en donde la derivada pues no está definida, no existe. Entonces hay de dos tipos, pero para el caso de polinomios, pues solo vamos a tener del primer tipo, en donde la derivada se hace 0. Bien, entonces derivamos, la derivada de 2 es 0, la derivada de menos x es menos 1 y de menos x a la 9 es menos 9x a la 8. Ahí está su derivada. Creo que en este caso podríamos factorizar menos 1. Puedo escribir primero el término en x a la octava. Esto es 9x a la 8 más 1. La factorización realmente no es tan crucial, así que la podrían dejar solamente hasta la derivada sin factorizar, pero yo la voy a factorizar. Bueno, ahora queremos buscar aquellos valores x en donde la derivada se hace 0. Pues esto implica que esta derivada, que es menos 9x a la octava más 1 es igual a 0. Pues eso ocurre solamente cuando 9x a la octava más 1 es igual a 0. Entonces pensemos en la solución de esta ecuación. Observen, es un número que al elevarlo a la octava, multiplicarlo por 9 y sumarle 1 nos va a dar 0. Para que eso ocurra, esta cantidad
9x a la octava debería de ser menos 1, ¿verdad? Para que al sumarlo con 1 el resultado sea 0. Pero x a la octava siempre nos da una cantidad que es positiva. X a la octava, bueno, por el exponente que es 8, no importa si x es positiva o negativa, siempre será una cantidad positiva. Al multiplicarla por 9, que es un número positivo, seguirá siendo positivo. Así es que ningún valor de x real, al sumar, bueno, a sustituirlo en esta expresión, nos dará 0. Es decir, no hay ningún valor que sea solución de esta ecuación. Entonces vamos a poner aquí, no tiene soluciones reales. Bueno, pero ¿eso qué implica para la función f? Pues esto que acabamos de obtener significa que la derivada no cambia de signo en todo su dominio, que en este caso pues corresponde a el conjunto de todos los reales. Es una función polinomial también. Generalmente cuando, bueno, yo lo que he observado es que a veces cuando obtenemos resultados de este tipo, quizá la parte más complicada es interpretar cuando nos resulta algo distinto, ¿verdad? A lo que hemos venido calculando. Pues simplemente tenemos que transportar ese resultado a, en este caso, a la primera derivada. O sea, ¿qué consecuencia tiene el hecho de que no haya ningún valor de x para el cual la derivada se haga 0? Ah, bueno, eso significa que mi intervalo va a ser desde menos infinito hasta infinito. Recuerdan que estos valores que resultaban como raíces del polinomio nos servían para generar los distintos intervalos. Y en cada uno de esos intervalos, pues íbamos probando un valor k, y dependiendo del signo de la derivada evaluada en SK, pues sabíamos si la función era creciente o decreciente. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Como no tiene solución esta ecuación, bueno, eso significa pues que mi intervalo a considerar es desde menos infinito hasta infinito. Eso es lo único que significa. Entonces nuestra tabla de hecho va a ser mucho más breve que en las anteriores. Aquí solamente tendríamos un intervalo, pero si pues voy a hacer la tabla. Entonces, para no perder, digamos, esa misma estructura, vamos a generar aquí la tabla, igual con sus 4 filas. Y ahora el único valor, bueno, tendremos que considerar un intervalo y de ahí un valor. Entonces el intervalo será desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Igual que antes, vamos a construir las distintas filas con K, F' de K. También vamos a describir acá cuál es el signo. Este es solamente para hacer énfasis. Algunos autores pues omiten esta fila. La verdad es que a mí me gusta hacer énfasis en que lo importante de la evaluación es el signo, o sea, no el valor como tal. Por supuesto que hay que realizar correctamente la evaluación, pero no me interesa si es menos 5 o menos 10. Lo importante es que sea menos, ¿no? O sea, es negativo, eso es lo importante. Por eso prefiero agregar esa fila que dice signo. Y finalmente una conclusión sobre la monotonía. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a dar un valor de prueba en ese intervalo. Yo sugiero usar un valor muy fácil de evaluar. Por ejemplo, puedo usar el 0.
Puedo usar cualquier otro, absolutamente cualquier otro número real, sí. Pero pues no nos compliquemos tanto la sustitución. Ahora, la derivada evaluada en cero, aquí tenemos a la derivada, vean aquí está la derivada. Ahora vamos a evaluarla en cero. Si evaluamos en cero, el resultado es menos 1. ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿Y eso qué significa para la función? ¿Qué podríamos concluir aquí? Que f es decreciente. Muy bien, f es decreciente. Y en este caso, pues el intervalo en donde decrece es de hecho en todo su dominio, o sea, siempre es decreciente. Desde menos infinito hasta infinito es decreciente. Bien, pues ya tenemos esa información. Resulta que al no haber cambio de signo en la derivada, la función nunca va a tener ni un máximo ni un mínimo local. Entonces, no hay necesidad de evaluar f en ningún valor para un máximo y mínimo local. Bueno, ahora lo que sigue es indagar sobre la segunda derivada con la finalidad de encontrar esos intervalos de concavidad. Vamos por la segunda derivada. f' de x. Vamos a recordar cuál es la primera derivada. Aquí la tenemos. Entonces, la segunda derivada pues es 0 menos 72x a la séptima. Así es que esto es menos 72x a la séptima. Muy bien. Bueno, pues vamos a buscar aquellos valores de x en donde la segunda derivada sea igual a 0. Eso implicaría que menos 72x a la séptima es igual a 0. Y eso solamente puede ocurrir cuando x es igual a 0. Esa es la única solución de esta ecuación. ¿Okay? Bueno, entonces x igual a 0 va a generar estos dos intervalos en donde es posible que la función cambie de concavidad, pero eso lo vamos a saber únicamente hasta realizar pues, todo el análisis. Entonces el primer intervalo será de menos infinito a 0 y el segundo desde 0 hasta infinito. Estos intervalos siempre son abiertos. Tenemos ahora que construir la tabla con estos dos valores. Bueno, con estos dos intervalos. Vamos primero con la fila de los intervalos. Que tendríamos el valor de prueba. Lo que resulte de evaluar y las 4 filas. Ahí está. Muy bien, pues en la parte superior, los intervalos que ya hemos tenido aquí arriba de menos infinito a 0, de 0 hasta infinito. Y nuevamente el valor de prueba. Ahora la segunda derivada de f, evaluada en ese k de prueba. Después será importante determinar cuál es el signo de esa cantidad. Y finalmente, una conclusión sobre la concavidad, pero de la función f, ¿verdad? Esta ya es de la función f. Bien, pues vamos entonces a evaluar. Bueno, primero a seleccionar un valor de prueba. Por ejemplo, ¿cuál valor de prueba podrían colocar aquí en este primer intervalo? Menos 2. Ok, menos 2 funciona. Por acá Sandra también sugiere menos 1. Sí, definitivamente cualquiera de los dos
es viable. Yo creo que voy a seleccionar por ahora el -1 para que sea un poquito más directa la evaluación, pero los dos funcionan, ¿eh? Siempre que el número esté en ese intervalo, funciona perfecto. Y eso es algo de lo que yo, por ejemplo, en sus tareas, pues voy a ir revisando. No todos van a usar los mismos valores de prueba, pero lo importante es que, bueno, el criterio va a decirnos al final la misma conclusión, ¿verdad? ¿No? Entonces no importa si yo uso -1 o -2 o -3, por ejemplo, eh, nos dirá lo mismo sobre la concavidad. Voy a usar ahora -1, pero también -2 funciona. F' en -1. Vamos a sustituirla aquí. -1 a la séptima. Es -1 porque es una potencia impar, 7, el exponente 7. Entonces es -1 por -72 es 72 positivo. De hecho, aquí voy a hacer énfasis en el signo. Y vamos ahora con un valor de prueba entre 0 e infinito. A ver, por acá en el chat, Hugo dice Q. No, corrigió, dice 1. Sí, podríamos usar 1. Es un número también fácil de sustituir. 1 a la séptima es 1 por -72, -72. Tiene signo negativo, tiene signo menos. ¿Y cuál sería entonces la conclusión para el primer intervalo de menos infinito a 0 con respecto a la concavidad? ¿Es creciente? Que es hacia arriba. Ajá, es más hacia la concavidad. F es... Que la gráfica de F es cóncava hacia arriba. Exactamente. Hacia arriba. Vamos a agregar aquí toda la frase, mis compañeros. Y con L mayúscula. La gráfica. Sí, para la monotonía fue el análisis anterior, donde usamos la primera derivada. Este ya nos da concavidad. Muy bien. Bien, ahora para la segunda, por acá también nos habían respondido cóncava hacia arriba. La gráfica de F es cóncava hacia arriba. Muy bien. Y ahora pues es el caso contrario, ¿verdad? La gráfica de F es cóncava hacia abajo. Perfecto. Ahora aquí hay un cambio importante en la función porque pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. ¿Qué ocurre entonces en x igual a 0? ¿Ocurre un punto de inflexión? Exactamente. En x igual a 0 se genera un punto de inflexión, ¿verdad? Y esto ya es garantía porque pues eso nos lo dice el cambio. Algunas funciones, aunque digamos que nos dan una segunda derivada igual a 0, no generan, o sea, vayan, cuando la analizamos en la tabla resulta que no hay cambio de signo en la segunda derivada. Entonces no ocurriría un punto de inflexión. Por eso siempre, cuando yo coloco aquí, por ejemplo, x igual a 0, pues es, digamos, un candidato a generar, ¿no? Todavía no está confirmado hasta este punto. Entonces en x igual a 0 se genera un punto de inflexión. El punto de inflexión pues se forma con el valor de x y de y. Así que es conveniente evaluar a la función f. Fíjense, aquí es bien, pero bien importante. Estos dos valores, 72 y menos 72, no aparecen en la gráfica. Esos son de la segunda derivada. Lo que yo requiero para identificar ya este punto en la gráfica, el punto de inflexión, es evaluar la función original en x igual a 0. Para ello voy a regresar a la función f de x. Siempre prefiero escribirla. Esto es 2 menos x
menos x a la 9. Y entonces f evaluada en 0, ahora sí, al sustituir 0, 0 acá, resulta en 2. ¿Sí? Así que ya tenemos las coordenadas del punto de inflexión, que es 0 en X y 2 en Y. Entonces el punto de inflexión se encuentra en 0,2. Y ese va a ser un punto importantísimo en la gráfica de la función. Aquí voy a agregar como un bosquejo, así nada más, para recordar cómo es cóncava hacia arriba y cómo es cóncava hacia abajo. Bueno, pues me parece que ya no tenemos más que la gráfica, ya tenemos todo el análisis, encontramos ya intervalos de monotonía, no hay valores máximos ni mínimos locales, ya encontramos los intervalos de concavidad, puntos de inflexión y ahora pues la gráfica de la función. Yo creo que prefiero hacerla en otra página. Cuando ustedes hagan su tarea, también recuerden, pues usar regla, usar de preferencia una hoja cuadriculada. ¿Algunos de ustedes les gusta escribir en hojas blancas? Y quizá las gráficas, pues es más conveniente que las hagan en hojas cuadriculadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a colocar aquí el eje de las X. Prácticamente hay un solo punto que voy a identificar de manera específica, que es el punto de inflexión 0,2. Así que no voy a dividir aquí en el eje de las X con una escala. Solamente voy a hacer el bosquejo de cómo va la forma de la función, pero en el eje Y sí. Voy a tomar por acá la unidad. Entonces acá tenemos el 1 y el 2. El 0 también es importante etiquetarlo. Los ejes, no se olviden. Esto es X y Y. Y ahora en la parte inferior, igual que antes, voy a indicar los intervalos de monotonía primero. Bueno, entonces como lo determinamos en la primera tabla, la función f, si la función f siempre será decreciente en todo el dominio. Vamos a colocar aquí que es decreciente. Aunque, como lo dice la tabla 2, no va a decrecer de la misma forma porque sí hay cambio de concavidad. Entonces viene de menos infinito hasta 0 como cóncava hacia arriba. Vamos a colocar aquí el otro intervalo. Menos infinito a 0. Y de 0 hasta infinito. Entonces, en este primer intervalo, la función es cóncava. Hacia arriba. Y a partir de 0, cambia de concavidad y ahora es cóncava hacia abajo. Y el punto que pues sí es importante graficar es el punto de inflexión 0,2. Lo recordamos de aquí. Ajá. Punto de inflexión 0,2. Por acá. Bueno, entonces,
¿Cómo es la función? En este primer intervalo de menos infinito hasta 0 es decreciente, pero es cóncava hacia arriba. Recuerden de la clase pasada que hicimos un diagrama con los 4 casos. Entonces decrece, pero es cóncava hacia arriba. Ve acá. Acá. Y viene decreciendo. A partir de este punto cambia la concavidad, aunque sigue decreciendo, ya no es cóncava hacia arriba, ahora cambia a ser cóncava hacia abajo y sigue decreciendo. Quizá noten que en la gráfica he hecho como una especie de recta, bueno, quizá en esta primera parte podría, es que exageré un poquito la inclinación, pero hay algunas funciones que tienen una forma parecida y justo en este punto su derivada es 0, entonces tienen más como esta forma. Aquí en el punto de inflexión, la recta tangente es así, horizontal. Pero lo que nosotros encontramos de acuerdo a la tabla 1, pues nos dice que nunca, la pendiente nunca será 0, es decir, en el punto de inflexión, la recta tangente no es una recta horizontal. ¿Y por qué la coloco así, inclinada? Porque si regresamos a la derivada, observen qué pasa en x igual a 0. En x igual a 0, si ustedes evalúan esta derivada en 0, aquí daría menos 1. Eso significa que la recta tangente en x igual a 0 tiene pendiente igual a menos 1. Es una recta, digamos, aquí a la mitad en el tercer, como sería el tercer cuadrante, digamos. Aquí viene a la mitad, y esa es la recta tangente. Entonces, por eso es que exageré un poquito esa inclinación, porque en efecto no es como la forma de otras funciones, en donde ahí sí la recta tangente es horizontal. Esta es más bien inclinada, ¿no? Nunca tendrá una tangente igual a 0. Eso lo vimos del análisis de la tabla. ¿Okay? Quizá esta creo que me quedó mejor la segunda parte aquí en la primera. Ligeramente como deforme, ¿no? Pero bueno, es que no es a veces tan sencillo con este lápiz. Pero es más o menos así. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No, maestra. Adelante. ¿No? Ah, no, no. Pensé que dijiste sí. Ok. Dije sí. Ay, me gusta más cuando preguntan, pero está bien. Bueno, vamos ahora con el segundo ejercicio. Pues ahí está esa función. A ver, quisiera que ustedes me dijeran cuál es el dominio de esa función f de x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Es todos los reales con excepto del menos 3 y 3. Ok, es una primera opinión, muy bien. ¿Quién más? ¿Todos los reales? Todos los reales. No le tenemos que quitar nada. ¿Puede ser todos los reales excepto el 9? Excepto el 9. Es que abajo, como tenemos el cuadrado, no importa si es negativo, siempre va a dar positivo, ¿no? Exactamente. Así es. El denominador, si observan, es una suma de cuadrados.
El único riesgo, digamos, en una función de este tipo, que es una función racional, es que la función en el denominador se haga cero. Pero como bien dice su compañero, en este caso, al tener una cantidad elevada al cuadrado, pues siempre nos va a dar algo positivo. Lo más pequeño que puede ser x cuadrada es 0, pero al sumarlo con 9, pues eso nos da siempre algo diferente de 0. Entonces, esta cantidad nunca será 0 en los números reales, ¿verdad? Siempre será algo mayor o igual a 9, de hecho. Entonces, el dominio de esta función es todo el conjunto de los números reales. ¿Por qué es importante visualizar ese dominio desde antes de comenzar? Porque nos va a servir para los intervalos. Por ejemplo, si nosotros queremos construir los intervalos para la tabla y resulta que ese dominio no es todo el conjunto de los reales, sino que está restringido, entonces eso también nos debe acotar de alguna forma esos intervalos. Pero bueno, en este caso es el conjunto de todos los reales. Entonces vamos a comenzar con el análisis de la derivada para encontrar esos números críticos en donde la derivada pues se haga cero. Entonces vamos a derivar con la regla del cociente, me parece que es lo más conveniente. Entonces, aquí tenemos f' de x. Entonces esto será también una fracción. Recordemos que es la función de abajo, x cuadrada más 9, multiplicada por la derivada de la función de arriba, que es 1, menos la función de arriba, multiplicada por la derivada de la función de abajo, que es 2x, entre la función de abajo elevada al cuadrado. Bueno, ahora vamos a simplificar. Primero multiplicaré para posteriormente simplificar. Esto es x cuadrada más 9 menos 2x cuadrada. Esto es x cuadrada más 9 elevado al cuadrado. Y todavía podemos simplificar más este numerador. Recuerden, como les he mencionado, no tiene pues ninguna utilidad hacer el desarrollo de esta cantidad elevada al cuadrado si es un binomio. Vimos casos en donde esa expresión era un monomio. Y bueno, ahí sí desarrollábamos el cuadrado, pero en este caso no. Entonces, al simplificar resulta menos, o podríamos poner 9 menos x cuadrada. Que es x cuadrada menos 2x cuadrada, se simplifica a menos x cuadrada. Y el denominador pues ya no tiene ningún cambio. Ahí está. Muy bien. El objetivo es ahora determinar cuándo esta derivada se hace cero. ¿Qué ocurre en un cociente? Para que el cociente se haga cero, la única forma es que el numerador se haga cero. Entonces, busquemos aquellos valores de x en donde el numerador se hace cero. Y lo que sugiero es factorizar. Esta es una, ¿cómo se llama esta estructura algebraica? ¿Diferencia de cuadrados? Muy bien, es una diferencia de cuadrados y se factoriza como un Quedaría 3x, no, x, así 3 menos x ajá, y 3 más x. muy bien. ¿Cómo se llama este producto? ¿Producto de qué? ¿El de arriba? Ajá, este producto, esta estructura algebraica es una diferencia de cuadrados, como ya lo dijiste, y
se factoriza como, ¿cómo se llama este producto? Producto de Mm, binomios. Binomio. Sí, sí. ¿Qué más? Conjugado. Ajá, Conjugados. conjugados. Binomio conjugado. Ah, bueno, sí, ya. Acá también. Alexia y Adrián. Muy bien. Entonces, lo que buscamos es que la primera derivada se haga cero, ¿de acuerdo? Y eso puede ocurrir únicamente si el numerador se hace cero. O sea, no hay otra forma de buscarlo ahí en el cociente. El numerador se tiene que hacer cero, ¿ok? Y eso pues ya nos da dos posibilidades. La primera es que 3 menos x sea cero y la segunda es que 3 más x sea cero. Haciendo las operaciones necesarias para el despeje, resulta que pues x es 3 o x es igual a menos 3. Estos son los valores críticos. Ya los tenemos acá. X igual a 3 y x igual a menos 3 son los números o valores críticos. Ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cuál es el siguiente paso? Ustedes díganme. Ubicarlos en una como gráfica para hallar Ajá. los intervalos. Muy bien, entonces vamos a ubicarlos en la gráfica, en la recta numérica. Tenemos por aquí a menos 3, a 3 y los intervalos que se generan por ser el dominio, todo el conjunto de los reales, pues esto viene de menos infinito hasta menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 hasta infinito. Vamos ahora a identificar pues ya esto en la tabla. Permítanme, aquí tengo una tabla. Y vamos a dar un valor de prueba para el primer intervalo. ¿Cuál seleccionarían? Por acá en el chat. Menos 4, dice Sandra. Vamos a colocar menos 4. También Adrián sugiere el mismo valor. Para el segundo intervalo, ¿qué valor sugieren? Sofi dice menos 1, Gaby dice 1. Sí, cualquiera de ellos funciona. Menos 1 o 1 funciona. Ok, vamos a tomar el primero que dieron, menos 1. Yo habría seleccionado 0, de hecho. Es un valor muy, muy fácil de evaluar, pero vamos a usar también el que sugieren. Y en este último, 4. 4. Ok, vamos a usar 4. Por acá también Sandra y Gaby coinciden en ese valor. Bien, y podrían usar otros más altos o podrían usar 3.1, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es usar valores enteros cuando no simplifique la sustitución. Entonces vamos ahora con F'. Vamos a recordar cuánto vale F'. F' está por aquí. 3 menos X. F' de X es
9 menos x cuadrada. Y x cuadrada más 9 elevada al cuadrado. Bien, pues vamos a comenzar con f' evaluada en menos 4. Si la evaluamos en menos 4, esto es 9 menos, y menos 4 al cuadrado es 16. Acá tenemos 16 más 9 elevada al cuadrado. En el denominador vamos a obtener 25 elevada al cuadrado, así lo voy a dejar, 25 elevado al cuadrado. Y 9 menos 16 resulta ser una cantidad negativa, que es menos 7. Bien, pues no me interesa tanto el desarrollo, lo voy a dejar así. Esto será menos 7 sobre 25 al cuadrado. Vamos a evaluar en menos 1. F' en menos 1. Entonces menos 1 elevado al cuadrado es 1. Más 9 al cuadrado. Acá tendríamos 9 menos 1 elevado al cuadrado es 1. Ahí solo hay que tener precaución con estas sustituciones. Espero que, bueno, ya no tengan, digamos, errores en la sustitución, sobre todo en los cuadrados. He notado que a veces tienen errores al sustituir porque no colocan ese paréntesis del cuadrado. Hay algunos que colocan, por ejemplo, menos 1 al cuadrado. Y si es todo el valor x menos 1, pues eso sería elevado al cuadrado, estaría mal, ¿no? Tendría que colocar el paréntesis. Entonces aquí tenemos 8 sobre 10 al cuadrado. Bueno, aquí sí vamos a desarrollarlo. Sobre 100 que nos da 4 sobre 50. Bueno, todavía se puede simplificar más. Que esté dividido entre 4 sería 2 entre 25. Vamos a escribirlo acá primero. Y ahora aquí. Entonces esto resultó en 2 sobre 25. Y en 4 vamos a obtener el mismo resultado que para el primer caso, porque esta es una función par. Entonces f' de 4 pues es igual 9 menos 16 sobre 25 elevada al cuadrado. Voy a dejar así. Ahí está. Bien, ahora hagamos evidente el signo. Si bien es importante evaluar correctamente, de esa cantidad lo único que nos interesa es el signo. Entonces aquí es menos, acá es más y aquí es menos. Entonces, de acuerdo a este resultado, pues ya podemos concluir con respecto a la monotonía en el primer intervalo que f es decreciente. Ajá, f es decreciente, muy bien. También por acá Sofía dice f es decreciente. Muy bien. Y eso va a ocurrir también en el último intervalo, porque el signo es el mismo. Entonces vamos a escribirlo de una vez. F es decreciente. Y a diferencia del intervalo de menos 3 a 3, donde el signo es positivo, la conclusión es que f es creciente. Muy bien, pues ahora que ya tenemos este análisis de la monotonía, vemos que aquí hay un cambio en el signo de la derivada. Viene de menos a más y también acá hay otro cambio, viene de más a menos.
Entonces, ¿qué va a ocurrir en x igual a menos 3? La función tendrá un mínimo local. Así es. La función tendrá un mínimo local. Y en x igual a 3, la función tendrá, Un máximo local. así es, un máximo local. Ajá, también por acá Sofía dice, un máximo local. Muy bien. Pues definitivamente estos dos valores de x son importantísimos para la gráfica, así es que vamos a evaluarlos en la función f original. Este es uno de los errores que he visto con frecuencia, que en lugar de evaluar a la función f en estos valores que resultaron ser máximos mínimos locales, usan a la segunda derivada, no, a la primera derivada, perdón, y la evalúan en menos 3. O usan estos valores, la verdad es que ya no recuerdo bien cómo es que hacen esa sustitución, pero no, se debe evaluar en la función f, en la función original, porque esa es la gráfica que vamos a construir. Entonces aquí vamos a evaluar a f. Voy a recordar nuevamente cuánto vale f de x. Esto es x entre x cuadrada más 9. Así que ahora evaluaremos f en menos 3. Esto es menos 3 entre menos 3 al cuadrado más 9. Es decir, menos 3 entre 9 más 9 son 18, que se simplifica a menos 1/6. ¿Ok? Entonces, este menos 1/6 corresponde, como lo habíamos mencionado aquí, a un mínimo local. Ese es el mínimo local. No es el valor X, el mínimo local. Ahí es donde se genera. Pero el valor de la función evaluada en menos 3 es el mínimo local. Menos 1/6. Esa es la altura en la gráfica de ese punto. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero para 3. F evaluado en 3. Esto es 3 entre 3 al cuadrado más 9. Resulta 3 entre 18, que es igual a 1/6. Y esto es un máximo local. Ahí está. Entonces vamos a graficar en nuestro plano al punto menos 3, menos 1/6 y 3,1/6. ¿Okay? Bueno, ya tenemos ahora el análisis de la monotonía de los valores máximos y mínimos locales. Ahora vamos a pasar pues a la concavidad. Y para el estudio de la concavidad necesitamos identificar ahora cuánto vale la segunda derivada y para ella resolver también la igualación a 0. Entonces vamos a trabajar la segunda derivada, pero voy a recordar cuánto vale f' de x primero. Y a partir de aquí comenzamos a derivar. Entonces f' de x resultó 9 menos x cuadrada. Entre x cuadrada más 9 elevada al cuadrado. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la segunda derivada. F' de x. F' de x. Usaremos también la regla del cociente.
Bien. Esto corresponde entonces a la función de arriba, de abajo. Esto es x cuadrada más 9 al cuadrado por la derivada de la función que se encuentra arriba, menos 2x, ¿ah? Menos, ahora la función que se encuentra arriba, 9 menos x cuadrada, por la derivada de la función de abajo, del denominador. ¿Quién me dice cuánto vale esta derivada? ¿Qué regla usarían para derivar esta expresión en el denominador? ¿No sería 2 por el argumento por la derivada de x al cuadrado? Ajá. Acá nos dice José Enrique que es regla de la cadena. Muy bien. A ver, entonces, ajá, dime otra vez cómo sería. 2 por, ¿El argumento? ajá, que es todo el binomio x cuadrada más 9. ¿Y a qué exponente queda en este caso? 1 A la 1. Muy bien. ¿Qué más? por la derivada de x al cuadrado del argumento. Exactamente, x cuadrada más 9, que es 2x. 2x. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Está planteada toda la expresión en el numerador. Y ahora recordemos que en el denominador esa cantidad se debe elevar al cuadrado. En este caso, pues nos quedaría elevada a la cuarta. Toda esta cantidad que se encuentra al cuadrado se multiplica en exponentes. 2 por 2, 4 y queda elevada a la cuarta. Pues ahí tendríamos que hacer el desarrollo, pero como lo visualizo, podríamos hacer una simplificación antes de desarrollar numerador. ¿Cuál sugieren que sea esa simplificación? El 2x. El 2x, bueno, 2x sí es común, se podría factorizar. 2x es común. Esa es también una opción, factorizar 2x. ¿Y qué otra cantidad podrían factorizar? Lo voy a escribir acá entre paréntesis en otro color. Entonces, dice compañero, estas dos x son comunes. Entonces aquí hay 2x y acá hay 2x. Podemos factorizarlas. Muy bien. ¿Qué otra cosa hay en común ahí? A ver, por acá en el chat nos dicen x cuadrada más 9. Muy bien. X cuadrada más 9. Perfecto. Bueno, entonces estas dos cantidades también están ahí en común. Aquí están x cuadrada más 9 y x cuadrada más 9. Entonces, para la primera expresión, lo que nos faltaría por completar, en primer lugar sería el menos 1 de este 2x. Ahora voy a ampliar un poquito. Este menos 1. Pues aquí primero el signo. Ya tengo el 2x afuera. Ahora, en este caso, el binomio está elevado al cuadrado. Solamente tengo a la 1 en la parte de afuera, así es que necesito otro igual para completar el cuadrado. X cuadrada más 9. Entonces, al multiplicar este producto por menos x cuadrada más 9, tendría toda esta primera expresión. Ahora vamos con la segunda parte. Para construir la segunda parte, ¿qué necesito? Primero este signo, menos 1. Este 2x ya lo tendría acá afuera. Este x cuadrada más 9 ya lo tengo también. Entonces me hace falta esto que no he subrayado. Esto es 2 por 9 menos x cuadrado. Todo eso me hace falta. Ahí está. Entre, pues ahí lo mismo. De hecho, ya no quería escribir el resto en morado. Bueno, lo voy a sobreescribir en color negro. Solamente quería escribir en morado aquello que se está factorizando. Permítanme un segundito.
Este es un buen ejemplo de por qué no es necesario desarrollar el denominador y que si se desarrolla a veces podríamos perdernos de una simplificación, ¿no? De hecho, acá no tiene ninguna utilidad hacer el desarrollo de ese binomio a la cuarta. Bien, ahora, ¿qué podemos simplificar ahí? Estos ya están factorizados. ¿Qué podríamos simplificar? El x cuadrado más 9. Así es, ¿verdad? Porque ya está factorizado. Entonces, este x cuadrada más 9 se simplifica con 1 de acá y solamente quedaría elevado al cubo. Bien. Vamos ahora a escribir todo lo que ha quedado y a desarrollar lo que se encuentra en los corchetes. Bueno, sí, aquí en corchetes. Entonces, esto es menos x cuadrada menos 9 menos 18 menos por menos más x cuadrada. Ah, no, aquí es 2x cuadrada. Acá es más 2x cuadrada. Okay. ¿Está? Y en el denominador, pues solamente tenemos x cuadrada más 9 elevada al cubo. Okay. Ahí está. Vamos a seguir simplificando. Esto es 2x. ¿Y cómo se simplifica ahora esta cantidad? ¿Cómo quedaría? Esto es x cuadrada. Porque es menos x cuadrada más 2x cuadrada. Queda x cuadrada. Y tenemos acá menos 9 menos 18. Y esto es menos 27. ¿Ok? Ahí está. Y el denominador queda igual. Ya no voy a hacer el desarrollo con 2x porque de hecho así es como nos sirve. Entonces es más útil tener ya factorizado ese numerador. Así que fue una buena idea hacer esta factorización ya desde el inicio de 2x. Bien, pues ¿qué estamos buscando? Queremos buscar aquellos valores de x en donde la segunda derivada se haga 0. Segunda derivada igual a 0. Pero ¿eso qué implicaría? En una función racional, como ya lo decía antes, para que esa función racional se haga 0, pues únicamente el numerador pues tiene que hacerse 0, ¿verdad? Eso implicaría que el producto de 2x por x cuadrada menos 27 debe ser igual a 0. Desde ahí vamos a encontrar esos candidatos a hacer puntos o a generar puntos de inflexión. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, ¿Sí? ¿Ya se durmieron? Bueno, hay muchos sí, así es que, ok. Vamos a continuar. Bien. Ahora vamos a igualar cada uno de estos factores a 0.
El primero es 2x. 2x es igual a 0. Esto implica pues que x es igual a 0. Y el segundo es x cuadrada, el segundo factor es x cuadrada menos 27, acá lo tenemos. X cuadrada menos 27 igual a 0. Esto implica que x cuadrada es igual a 27. Después podemos extraer raíz cuadrada y generar el valor absoluto de x como raíz cuadrada de 27. Eso significa que x vale raíz cuadrada de 27 o raíz cuadrada o menos raíz cuadrada de 27. Así es que tenemos 3 candidatos a generar puntos de inflexión. ¿Okay? Estos son los 3 valores que debemos de considerar para la tabla. Vamos a colocarlos acá en la recta numérica. Entonces el primero es menos raíz cuadrada de 27. El segundo es 0. Y el tercero, raíz cuadrada de 27. Construimos el primer intervalo que es de menos infinito a menos raíz de 27. Abierto. De menos raíz de 27 hasta 0. De 0 a raíz cuadrada de 27. Y de raíz cuadrada de 27 hasta infinito. Tenemos de hecho 4 intervalos en donde habrá que analizar cómo cambia de concavidad la gráfica de la función f. Y estos 3 son candidatos a generar puntos de inflexión. Aquí le vamos a poner una nota. Ahí está. Bueno, ahora vamos a construir una tabla. Será una tabla algo extensa ya que tiene 4 intervalos. Parece que por acá tengo una tabla. Vamos a ver. Acá está. Bueno, entonces en esta tabla vamos a colocar ya los intervalos que hemos encontrado. Menos infinito a menos raíz de 27. Menos raíz de 27 a 0. 0 a raíz de 27. Y raíz de 27 hasta infinito. Aquí conviene tener una idea
de cuál es el valor decimal aproximado de raíz cuadrada de 27 y con ello será más fácil identificar valores de prueba en el intervalo. Entonces, ¿cuánto vale raíz cuadrada de 27 aproximadamente? 5.1. Ok, Con ese- entonces, ajá, 5.1, 5.19 por acá también nos comentan. Así es. Entonces, ¿cuál sería un valor de prueba en el primer intervalo? ¿Cuál podría ser un valor de prueba en este primer intervalo? Por acá nos dice Sandra, -3. En el primer intervalo no está -3. Ajá, José Enrique sugiere -6 también, Gaby. Sí, -6 sí, porque recordemos que este es 5.19 aproximadamente, o sea, menos 5.19. Pues de menos infinito a menos 5.19, ahí el -6 sí estaría. Entonces vamos a colocar aquí -6 entre menos raíz de 27 y 0, -2. Ajá, Gaby, todavía no está el 1 ahí. El 0 no se puede porque no puede tocar el extremo, Alexia. -1 sí puede ser, -1. -2 también. Ujú. -1 Iba a sí. decir -1, me falta. Ah, te falta el signo, ok. -1 es una buena opción, también -2 el que propone Sofi. Muy bien, vamos a seleccionar -1. Entre 0 y raíz de 27. 1. Ok, Alexia también, por acá Sandra, Sofi. Sí, 1 es una buena opción. Y entre raíz de 27 e infinito. 8. 6, 8. Ok. 8 podría ser. También Adrián dice 8. Bueno, hay opiniones divididas. Pero 8 es una buena opción, ¿eh? Voy a usar 6 porque creo que acá ya tengo el resultado. Pero 8 es una buena opción. O sea, siempre que esté en el intervalo, se puede usar, por supuesto. Bien, pues vamos entonces a evaluar la segunda derivada en K. Y para ello quiero mostrarles, voy a aprovechar para mostrarles, ustedes como comunidad UAM tienen acceso a algunos programas, quizá ya les hayan comentado de algunos programas que tienen para uso, vaya, gratuito. En particular, hay un programa que, pues a mí me gusta mucho porque trabaja expresiones analíticas, claro, también hace cálculo numérico, bueno, hace una cantidad increíble de cosas de programación y de muchas otras cuestiones relacionadas con matemáticas. Les voy a mostrar este programa que es Matemática, quizá ya lo hayan usado o lo hayan escuchado alguna vez. También tiene una plataforma que se llama Wolfram Alpha, que pueden usar como una app incluso. Este programa que yo, bueno, voy a mostrarles ahora, lo pueden descargar, pueden solicitar su licencia. Busquen ahí en la página de la UAM. De hecho, pueden colocar Matemática UAM y los va a dirigir ahí con quien podrían solicitar su clave. Entonces, ustedes tienen que generar una cuenta en la página de Wolfram y ya una vez con esa cuenta pueden descargar el programa. Sí es un poquito tardado, pero bueno, eso depende de cuánto espacio tengan en su computadora, será conveniente o no. Pero es importante que se vayan familiarizando con este programa, porque más adelante va a ser de gran utilidad. Por ejemplo, cuando vayan a cálculo de varias variables, podrán hacer gráficas de funciones de 2 variables, que pues realmente tiene una forma tan amigable de escribir la instrucción para hacer la gráfica, pero también la forma de visualizarla, todo lo que podríamos indagar, digamos, de estas gráficas, es realmente sorprendente.
Entonces, yo voy a mostrarles cómo hacer, por ejemplo, cómo construir una función y a partir de la función evaluarla con la idea de sustituir estos valores de prueba que ustedes ya me dieron de una forma un poco más directa y aprovechar el uso de ese programa. Permítanme un momento. Bueno, estoy ahora en una página en blanco del programa de matemática. Aquí pueden ver, dice Wolfram Matemática. Yo tengo la última versión, 12.3. Y voy a darle aquí en la parte inferior derecha, zoom, para que alcancen a ver bien. Ahí solamente pueden ver el cursor, quizá ligeramente. No hay nada más. Y voy a darle una instrucción para construir una función. Voy a construir la función que es justamente la función derivada con la segunda derivada con la finalidad de evaluar de una forma más directa. Entonces voy a retomar rápidamente, quizá ya no vean ahí la pantalla del pizarrón. Ok, la segunda derivada de la función, la voy a hacer un poco más chiquita. Voy a darle un nombre a esta función. Le voy a poner, por ejemplo, f b'. ¿Okay? Ya una vez que yo le doy el nombre a la función, voy a colocar corchetes. Ajá. Todas las funciones en matemática se representan en corchetes. O sea, el argumento de la función, llámese una función que yo defina, una función que tenga el propio programa, una función matemática, seno, coseno, tangente, etcétera, todas van siempre entre corchetes. Esta función la voy a construir con el cociente, como ya lo vimos aquí, es 2x por x cuadrada menos 27 entre x cuadrada más 9 al cubo. Eso es lo que yo voy a escribir aquí. Bueno, creo que ya no tengo más zoom. Espero que se alcance a ver ahí bien, si no me dicen. La fracción la puedo generar con una tabla que viene aquí, dice paletas, asistente de matemáticas básicas. No sé si ustedes la puedan ver porque está en segundo plano. Díganme si pueden ver la paleta en la parte derecha de la pantalla. Sí se ve, maestra. ¿Sí se ve? Ah, perfectísimo. Muy bien. Bueno, aquí tienen algunos comandos para escritura en matemática. Yo ya me sé algunas, con la entrada del teclado para algunas funciones como son la fracción, la raíz cuadrada, de forma directa. Pero ustedes pueden darle aquí clic donde dice fracción y si ven, dice entrada de teclado. Si yo le doy, solamente paso el cursor, dice entrada de teclado, control. Me parece que ese es shift y después la diagonal, ¿no? Como la fracción. Pero bueno, si le doy clic aparece la fracción. Déjenme ver si ya me la sé. Control, Shift y el 7. Ajá, y se genera la fracción. Control, Shift, 7. Ahí está. O con la paletita. Entonces voy a construir la función que es 2x. ¿Qué más decía? Voy a regresar al pizarrón. 2x, x cuadrada. ¿Cómo escribo x cuadrada? Pongo x y acá hay una casilla del superíndice. Puedo dar clic y se muestra el superíndice. O puedo escribir X, control 6 y aparece el superíndice. Le doy cuadrada, menos 27 y cierro el paréntesis. En matemática, siempre que yo quiera indicar la multiplicación de dos cantidades, ya sea con paréntesis, así como nosotros escribimos llaves o corchetes, solamente puedo usar paréntesis porque las llaves y los corchetes están destinados para otra cosa. Entonces, acá no aplica eso de usar paréntesis, llaves, corchetes. Para indicar multiplicaciones, no, solo paréntesis. Bueno, ¿qué más? Tengo ahora en el denominador, tengo x cuadrada, control 6, aquí está x cuadrada, más 9, y esta cantidad está elevada al cubo. ¿Okay? Esperen.
Es que esta va hasta después. Permítanme un momentito. Es la costumbre. Después, en el corchete voy a escribir el nombre de la variable, que es en este caso X, y voy a escribir un guión bajo. Eso solamente se escribe cuando yo defino la función. Para indicar que es una definición, voy a escribir 2 puntos y luego el signo igual. Y si ven, bueno, y luego ya toda la parte de la expresión matemática. Si se dan cuenta, cambió de color el nombre de la variable, que en este caso es X. La definición en realidad la pueden hacer con cualquier variable, la pueden hacer con X, Y, Z, pero bueno, para no cambiar tanto con respecto a la forma en cómo estamos escribiendo, pues lo hacemos con X. Entonces, esto solo se hace la primera vez para definir. X, guión bajo, acá 2 puntos igual y la forma matemática. Para ejecutar, si ustedes están usando, por ejemplo, la laptop, tienen que dar 2 teclas, o sea, tienen que usar las 2 teclas Shift y Enter para ejecutar. Si están usando la PC, pueden usar simplemente la tecla intro del teclado numérico. Bueno, si se dan cuenta aquí no aparece nada, o sea, yo no he ejecutado nada, el programa todavía no reconoce la definición. Entonces voy a dar Shift Enter y van a ver qué es lo que cambia aquí. Shift Enter, y si se dan cuenta dice in de input, aquí como ejecuté algunas cosas antes, me sigue la numeración, pero bueno, si esto, si yo hubiese cerrado el programa y vuelvo a iniciar, sería input 1, o sea, la primera entrada. ¿Okay? Ya ahora el nombre de la función se ve en color, se ve en negro en vez de azul, que era lo primero, porque ya la reconoce como el nombre de una función. ¿Qué puedo hacer con esta función? Pues, por ejemplo, la podría graficar, en particular la puedo evaluar. Entonces voy a hacer fb', si se dan cuenta aquí ya me indica si es fb', coloco el corchete y cuál es nuestro primer valor en la tabla. Es -6. En la tabla tengo el primer valor que es -6. Entonces le voy a decir que me evalúe a fb' en -6. Doy Shift Enter, vean aquí no se ve todavía nada a la izquierda, Shift Enter y me dice, esa cantidad es -4 sobre 3.375. Bien, la evalúo. Esa la voy a escribir luego en la tabla. ¿Qué otro valor de X tengo? Tengo -1. Entonces voy a evaluar otra vez fb' en -1. Ahí está. Y el siguiente es 1, fb' en 1. Ahí está el resultado. Y finalmente fb' en 6, que es el que sugerimos. Y ahí están los valores. Entonces, estos valores los voy a copiar ahora a la tabla. Esta fue una manera rápida de hacer la sustitución. Voy a escribir aquí en -6. Ahora voy a dejar de compartir. Ya tenemos ahí los valores. Voy a dejar de compartir y vamos ahora al pizarrón. Ahí está. Bien, entonces para -6 resultó ser -4 sobre 3.375. Para -1, 13 sobre 250. Para 1, -13 sobre 250. Para 6, 4 sobre 3.375. ¿Okay? Entonces aquí vamos a colocar el signo menos, más, menos y más. Y una conclusión con respecto a la concavidad. Esta función es
Vamos a poner la gráfica. De F es cóncava hacia abajo. También va a ocurrir en este otro intervalo. La gráfica de F es cóncava hacia abajo y en los otros dos la gráfica de F es cóncava hacia arriba. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces también tenemos una conclusión con respecto a estos valores de X en donde hay cambio de concavidad. Vamos a colocar aquí valores que son importantísimos para la gráfica. Hay 3. Vamos a colocar el primero a ver, vamos a colocar aquí mejor en X igual a menos raíz de 27. Entonces, ¿qué ocurre en X igual a menos raíz de 27? Vamos a ponerlo aquí. Un punto de inflexión. Ajá, exactamente. Punto de inflexión y eso ya lo pudimos comprobar porque tenemos el cambio aquí de concavidad. Eso mismo va a ocurrir en X igual a 0. En X igual a 0 y en X igual a raíz cuadrada de 27. Entonces vamos a copiarlo aquí. Solamente voy a ir cambiando los valores de X. Muy bien, pues ya tenemos entonces los 3 valores de X en donde ocurren puntos de inflexión. Menos raíz de 27, 0 y raíz cuadrada de 27. Muy bien. Aquí convendría entonces saber cuál es el valor de la función f en estos valores de X, que eso es justo lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿cuánto vale f? No la segunda derivada, la función f original, porque ese va a ser un punto en la gráfica. F de menos raíz cuadrada de 27. F evaluada en 0 y f en raíz cuadrada de 27. ¿Okay? Son esos 3 valores que nos interesa conocer. Bueno, yo aquí ya tengo los resultados. De hecho, la función f es x entre x cuadrada
más 9. Entonces, x es menos raíz de 27. Si la elevamos al cuadrado, pues nos da 27 y al sumar 9 resulta en 36. En 0 nos da 0 y en esta otra es semejante, pero ahora positiva. También es importante tener una noción de cuál es el orden de magnitud de estas cantidades, pues para obtener ya esos valores en la gráfica. Entonces aquí haré una aproximación, es aproximadamente menos 0.144, 33.8. Y en este caso, de igual forma, pero positivo. ¿Ok? Bueno, entonces son valores muy, muy pequeñitos, pero nosotros vamos a hacer la escala justo para que estos pues, valores se localicen aproximadamente. Entonces vamos ahora a construir la gráfica de la función. ¿Cuáles son los valores importantes en X? Pues en X vamos a tener menos raíz de 27, 0 raíz de 27 y también el valor en donde cambia la monotonía, que es menos 3 y 3. ¿Okay? Entonces, creo que una escala entre menos 6 y 6 resulta adecuada. Vamos a hacerla aquí. Ven que pues hay ejercicios que realmente llevan bastante tiempo. Hay otros que llevan un poquito más. Depende, ¿ok? Bueno, pues ahí estamos. Vamos a construir ahora este sistema coordenado. Usaré una escala entre menos 6 y 6 en el eje X. Y en el eje Y, a diferencia de otras gráficas, voy a usar una escala mucho, mucho más pequeña. Yo voy a ver aquí cuántos son. 5, 2, 4, 5. Sí. Bueno. Entonces aquí tendré menos 1. Está. Este es el eje X. Bueno, ya tengo los valores que requiero. A ver, vamos a ver. Voy a ir más o menos identificando cuáles son los valores de X que requiero. Uno de ellos es ser, bueno, para la primera parte de monotonía, menos 3 y 3. Menos 3 y 3. Aquí es nada más como ubicarlos. ¿Okay? Menos 3 y 3. Ajá. Para la segunda parte, que es la parte de concavidad, tengo 3 valores importantes. Uno que es 0, o sea, x igual a 0. El otro es menos raíz de 27, que es aproximadamente, ¿cuánto dijimos? Menos raíz de... ¿Cuánto es aproximadamente menos raíz cuadrada de 27? 5.1, ¿no? Ajá, 5.1, ok. Menos 5.19. Ok, entonces casi 5.2. Vamos a aproximarlo aquí. Entonces a este le vamos a asignar menos raíz cuadrada de 27. De igual forma en el positivo. Okay. Entonces aquí sí voy a hacer
esa indicación. Voy a poner que aquí me queda un poquito justo. No me gusta mucho hacer esto de colocar la escala abajo, pero lo haré momentáneamente. Después, ¿qué otros valores? El 0, por supuesto. Y ahora veamos en el eje Y. En el eje Y, de hecho, las cantidades que requiero pues no superan 0.2. Veamos qué ocurre en los valores máximos. ¿Dónde está la primera tabla? Menos un sexto y un sexto máximo mínimo local. Menos un sexto y un sexto. Ujú. Entonces, pues esta cantidad es muy, muy pequeñita. También acá tenemos esos valores. Entonces voy a usar una escala de 0.05 en 0.05. Entonces voy a tomar 5 puntos aquí, 2, 4, 5. Y aquí voy a asignar 0.05. Espero que aquí me dé oportunidad de avanzar. Sí. 2, 4, 5. Este será 0.1. 2, 4, 5. 0.15. Y lo mismo haré para los negativos, ¿ok? 2, 4, 5 menos 0.05. Bueno, ahora voy a ir ubicando estos puntos máximos y mínimos, máximo y mínimo local. Entonces es menos 3 menos un sexto, que es aproximadamente menos 0.16. Entonces aquí tendré, voy a hacer esa aproximación. Entonces por acá quedará menos 0.16, que lo voy a necesitar también. Pero este es, el primero es menos 3. Ahí, permítanme, voy a regresar. Es menos 3. Menos 3 menos un sexto. Ok, entonces está al otro lado. Menos 3 menos un sexto. Me voy un poquito. Está menos 3 menos un sexto, que es menos 0.1666. Por ahí. Sí. Ahí está. Este es un mínimo local. Ahí está. Este es un punto importante. También está el máximo local. Acá está. 3 positivo y un sexto. 3 positivo y un sexto, aproximadamente. Viene por acá. Okay. Este es máximo local. Vamos a colocar también los intervalos de monotonía. Dijimos que desde menos infinito hasta menos 3 es decreciente. Menos infinito hasta menos 3. Es decreciente entre menos 3 y 3.
decrece. Y en el último intervalo vuelve a decrecer. Vamos a poner aquí. Ahí está. Y para los intervalos de concavidad, ahí sí hay más divisiones, viene de menos infinito a menos raíz de 27. El siguiente intervalo de menos raíz de 27 hasta 0. Viene por acá. El siguiente viene de 0 a raíz de 27. Y finalmente de raíz de 27 hasta infinito. Vamos a poner aquí. La primera parte viene como cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo. Y cóncava hacia arriba. ¿Okay? Otro punto importante es el punto de inflexión. Bueno, los puntos de inflexión. El primero ocurre en menos raíz de 27 y por ahí de 0, menos 0.14. Menos raíz de 27 menos 0.14 aproximadamente. Vamos a aproximarlo por acá, 0.14. Es un poco más abajo. A ver, ahí está. Pero es positivo. A ver. Menos raíz de 27. Sí. El otro es el 0.0. 0.0. 0,0. A ver, aquí tenemos 0,0. Acá. Y el otro en donde viene. En raíz cuadrada de 27 con aproximadamente 0.14. 0.14 por aquí. Más arriba. Bueno, ahora la función, la gráfica de la función, pues tiene ya estas características. Entonces viene decreciente y cóncava hacia abajo. ¿Okay? Aquí cambia de concavidad. Es cóncava hacia arriba, pero aún es creciente. Sigue siendo cóncava hacia arriba, pero empieza a crecer. Aquí cambia de concavidad. Sigue creciendo, pero ahora es cóncava hacia abajo. Después viene
cóncava hacia abajo, pero ahora empieza a decrecer y en este punto cambia la concavidad. ¿Ok? Y es cóncava hacia arriba, pero igual decreciente. Entonces vamos a tratar por ahí de hacer este bosquejo. Entonces es cóncava hacia abajo, decreciente. Ahí me pasé un poquito. Ajá. Después comienza a cambiar de, bueno, aquí cambia de concavidad. Y como que está un poco justa la escala. A ver, después sigue siendo cóncava hacia arriba, pero ahora empieza a crecer. Hasta 0,0. Oye, como que. Ahora cambia de concavidad, pero sigue siendo creciente. Ahora es cóncava hacia abajo, pero creciente. Acá tiene el máximo, que es un poco más suave. Después sigue siendo cóncava hacia abajo, pero decrece. Y finalmente cambia la concavidad. Ahora es cóncava hacia arriba, pero sigue decreciendo. Y ya, ahí ya no hay ningún cambio. Creo que me quedó mejor la segunda parte, pero bueno, es más o menos así. Esta es Y. ¿Ok? Entonces, con todos estos datos podemos identificar mejor cómo se dan estos cambios en la función. No siempre pues, resulta ser como muy directo, pero yo creo que si tenemos ese orden en toda la información, vamos a lograr gráficas pues muy exactas en el sentido pues de toda esta información de dónde ocurren los valores, los cambios en la función. Y apóyense también de estos intervalos. Recuerden ese esquema que hicimos la clase pasada con los 4 casos, ¿no? Donde crece, donde decrece y también donde cambia la concavidad. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. No, maestra, todo ¿No? bien. Bueno, yo voy a, bueno, tenía planeado para hoy, aunque ya no me dio tiempo, este ejercicio, pues sí nos tomó más tiempo. Tenía planeado un siguiente ejercicio pero muy interesante con respecto a funciones trigonométricas. Resulta muy interesante desde mi punto de vista porque aquí ya no tienen un número finito de valores que van a ser máximos o mínimos locales, puntos de inflexión. Entonces, lo importante es cómo representar a todo ese conjunto de valores que van a formar máximos, mínimos locales o puntos de inflexión. Entonces se los dejo aquí para que lo escriban y lo comiencen a analizar. Recuerden que la única manera en la que van a pues lograr entender el tema es realmente meter las manos en el ejercicio, involucrarse. Es la única manera. Los 2 compañeros que el día de ayer me enviaron a su ejercicio resuelto, tuvieron, bueno, yo les hice observaciones, pero es solamente a partir de que ustedes hacen esta práctica es que yo puedo corregir algo, hacer alguna observación. No, si no hubiera ninguna observación, pues también sería, pues, digamos, un signo de que han estado comprendiendo estos temas, pero si no, lo importante es trabajar sobre los ejercicios. Pueden ver muchos videos, pueden leer muchos libros, pero lo importante ya es que cuando ustedes lo hacen, ahí es la diferencia, ¿verdad? Entonces, yo les voy a pedir que en estos ejercicios, en sus tareas, les voy a dejar una tarea, tengan muchísimo orden a la hora de organizar la información y pues van a tener las notas para guiarse en esa estructura, ¿no? De cómo vamos resolviendo. Pues cuídense mucho, nos vemos el día de mañana y por favor intenten ese ejercicio. Hasta luego, que pasen bonita tarde. Hasta luego, profe, igualmente. Hasta Hasta luego. mañana. Buena tarde.
Hasta luego, buenas tardes. Gracias, profesora. Hasta luego. A ustedes, gracias.